Hola hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días, tardes o noches. Es un placer dirigirme a cada uno de ustedes y hoy ya en nuestra semana 3 de esta escuela bíblica en formato digital de la Iglesia Bautista Renacer, estudiando el libro de Génesis. Yo tengo video número 9, incluyendo a los videos que hacemos el día por Zoom, pero en realidad es la clase número 7. Así que bienvenidos a cada uno, tenga su lápiz ahí cerca, tenga su Biblia ahí a la mano y cualquier pregunta la vamos a ir contestando el día domingo. Muy buen tiempo el de ayer con los hermanos, contestando algunas preguntas que nos habían enviado, pero sí fue bueno ver a cada uno allí y tenemos preguntas ahí pendientes para esta semana, así que los vamos a ir contestando. Algo que mencionamos el día de ayer, bueno, si alguien tiene una situación ahí con los videos o algo, puede hablar con el hermano Ronald, es el encargado de la escuela bíblica en formato digital y presencial también. Entonces, pero por los momentos él le puede dar indicaciones ahí por internet o por WhatsApp. Entonces, bueno, algo que mencionamos el día de ayer fue el tema de las bibliografías o la fuente de donde sacamos la información para estas clases. No digan, no piensen que yo soy un erudito que todo lo sabe, que no. Nos basamos en lo que otras personas ya han estudiado, lo que han analizado, eh, qué conclusiones han llegado, vemos qué es lo que dice la Biblia, vemos todo y de allí sacamos las conclusiones y lo comunicamos y lo compartimos con ustedes. Así que, bueno, ahí están, Biblia de Estudio de Ryrie, la Teología Básica de Ryrie, el libro de las respuestas de Ken Ham, ahí hay 1, 2 y 3. ¿Quién creó a Dios? En el libro de Rabbi Zacarías y Heisler. En la Biblia de Estudio de Diario Vivir, Biblia de Estudio también Plenitud, y el comentario exegético de la Biblia de Jameson, Fawcett and Brown. Y hemos ingresado ahorita, hace un tiempo, a una página que se llama Respuestas en Génesis. Tiene mucho material en inglés y tiene también material en español de consulta y preguntas actuales y recientes de cómo poder nosotros defender lo que creemos que dice en la Biblia. Entonces, esas son nuestras fuentes y cualquier otra situación, algo más, lo vamos a ir agregando allí y lo vamos a ir mencionando. Hay una pregunta ahí que quedó de la semana pasada. ¿Existen los miles de millones de años que dice la Tierra, que dicen los científicos, que dice la ciencia, que tiene la Tierra y el universo? Existen, han escuchado ustedes, tal cosa tiene 200 millones de años, o tal estrella chocó hace 5.000 millones de años, o 200.000 millones de años, 300.000 millones de años. Entonces, ¿qué pasa como cristiano con respecto a estos datos? Bueno, hoy vamos a ver 7 cosas, 7 argumentos que me van a hacer pensar a mí, me van a hacer analizar y me van a dar una conclusión con respecto a estos miles de millones de años, que lo vamos a estudiar hoy. Bueno, entonces hay varias razones, vamos a dar el punto de partida. Hay varias razones por las cuales un cristiano no debería de creer en los miles de millones de años que dice la ciencia. No, pero dejémosle un margen de duda, algo ahí por casualidad, ¿no? Después lo vamos a analizar allí. Hay un material que va a mandar el hermano Ronald con respecto a la creación. Entonces allí nos da una probabilidad ahí de que algo suceda al azar. Entonces ahí lo pueden ver. Pero vamos a ver 7 razones por las cuales no creer en los miles de millones de años. Primero, la número 1 dice, al momento de la creación, la palabra día, en el hebreo es yom, se refiere a día de 24 horas. Y de esa forma se utiliza en todo el registro de la Biblia. Cuando aparece antes por un número, entonces siempre se refiere a
un día de 24 horas, un día solar, si podemos decirle así. Entonces, cuando hay un adjetivo numeral, era la palabra exacta ahí, siempre se traduce como día normal o día natural de 24 horas. Entonces, ese es el punto número uno. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver. En Génesis, sí, lo que leímos de Génesis capítulo 1, se menciona muchas veces la palabra día. Entonces, cada vez que se menciona la palabra día, es una palabra que siempre se traduce como día de 24 horas. Ejemplo, Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Un día. Entonces, ese último fue la tarde y la mañana, es la unión de un complemento de 24 horas. Este dato me gustó. En la concordancia de King James, en inglés, esta traducción de día, de yom, aparece más de 2000 veces y siempre se refiere a un día de 24 horas. Siempre se refiere a un día de 24 horas. Ahí lo pueden analizar ahí después. Segunda razón por la cual no podemos creer los miles de millones de años es Éxodo 20:11. Ya lo habíamos mencionado la vez anterior, pero no hay, si yo soy cristiano, yo no puedo explicar Éxodo 20:11 de otra forma. ¿Por qué? Dice así, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, si yo cambio esta palabra que aparece ahí 3 veces, día, por era o por 1000 años, entonces, porque en 6000 años o en 6 eras hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó Dios en el 7º día o en la 7ª era, o en el 7º millón de años. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No puedo explicar que Dios bendijo 7 millones de años o que Dios bendijo la última era. Aquí se está explicando día de 24 horas. Y Dios le vuelve a repetir a Moisés en este momento que Dios hizo la creación en 6 días. Y Dios nos dejó un día de la semana, y ya lo dejó ahí instaurado para descansar y poder adorar a Dios. Eso es lo que Dios quería dejarle claro a Moisés allí en Éxodo 20. Y obviamente Dios no nos dijo que teníamos que descansar una era o 1000 años, o todo un tiempo, no, un día. Y Dios lo dejó establecido de esa forma. Entonces, punto 3, objeción 3. El diluvio mundial. ¿Qué tiene que ver el diluvio? Bueno, hoy vamos a ver, porque los geólogos dicen que durante esta etapa de miles de millones de años se fueron creando diferentes capas en la Tierra. Entonces, estas capas en la Tierra solamente son producto de los miles de millones de años. Pero, ¿qué es lo que dice el texto? Bueno, vamos a estudiar Génesis 6:7 y Génesis 7:11, donde nos hablan acerca del diluvio. Más adelante lo vamos a ver, hoy solo lo vamos a mencionar, porque el diluvio mundial afectó, obviamente, todo el mundo. Entonces, vamos a ver ahí, dice, en el diluvio mundial se muestra que el castigo por la maldad del hombre dejó marcas también en los sedimentos de piedra y dejó fósiles de una forma repentina. ¿Cómo el diluvio pudo causar eso? Sí, pues lo vamos a mencionar ahí. Y se menciona también una cantidad de días. Cuando ustedes leen Génesis 6 y Génesis 7, se vuelve a mencionar día. Llovió por 40 días. No dice que llovió por 40 eras o 40,000 años. No. O 40 millones de años. No.
se va opuesto a la traducción literal que tiene toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, en Génesis 6:7 se menciona que sí, hay un castigo. Vamos a ver, Génesis 6:7 dice, Dios le dijo a Moisés, y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando estudiemos este versículo vamos a ver a qué se refiere esta palabra arrepentir. Pero hubo un castigo para todo ser vivo. Hubo un castigo para toda la tierra a causa de la maldad del hombre. A causa de la maldad del hombre. Entonces, y vemos que este castigo tuvo esta consecuencia o tuvo esta repercusión, esta causa. 7:11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces se produjeron dos cosas. ¿De dónde salió tanta agua para llenar toda la tierra? Bueno, se rompieron las grandes fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces de ahí vamos a especificar un poquito más adelante cuando miremos esto. Pero imagínense, una inundación de 40 o al menos 40 días, alrededor de 40 días. Luego, la ruptura de las capas tectónicas de la superficie de la Tierra en muchos sitios. ¿Por qué? Porque dice ahí que se rompió la fuente del grande abismo, del abismo. Entonces, de la Tierra hubieron erupciones volcánicas, hubieron movimientos, terremotos, personas dicen que hubieron hasta tsunamis, pudieron haber existido en ese momento, no se conocían con esa palabra, pero hubo cambios en la tierra en ese momento del diluvio. Entonces, con estos cambios y la ruptura de los cielos que cayó, habíamos visto la clase de ayer que esa expansión que Dios había dejado y que había separado aguas en la parte de arriba, fueron rotas y se llenó el abismo. Y se llenó, el abismo también se rompió y produjo otro cataclismo, si podemos decirlo de esa forma. Entonces, todo esto causó que miles de metros de sedimento, que contienen miles de millones de plantas y animales muertos, se produjeran, y los cuales claramente fueron depositados por agua y fueron rápidamente endurecidos, formando piedras y fósiles. Entonces, la Biblia habla acerca de este cataclismo y que nos dejó a nosotros fósiles, ¿sí? ¿Dónde se produjeron? Aquí en el diluvio. Entonces no podemos decir que todos esos huesos que aparecieron y todas estas cosas fueron de miles de millones de años. No, se produjeron ¿dónde? Aquí en el diluvio. Aquí en el diluvio fueron la causa de todo eso, todos esos sedimentos y las capas y demás. Entonces, otra de las causas o otra de las situaciones para no creer en los miles de millones de años es el testimonio de Jesús. Y Jesús no incluye los miles de millones de años. ¿Cómo así? Jesús habló de la creación, sí. En varios pasajes Jesús habla de esto. Y Jesús menciona, uno de los versículos es en Marcos 16. Él dice, en cuanto al punto de vista de él, de Dios, y dándole un sello a la parte histórica de la creación, donde dice y establece la realidad del relato bíblico en Génesis. ¿Cómo? Bueno, Marcos 16 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Pero, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso está hablando de matrimonio, está hablando de otra cosa? Pero, si ustedes son observadores, dice, en el principio de la creación. O sea, cuando la creación inició, Dios los hizo varón y hembra.
no dice miles de millones de años después de la creación, Dios los hizo varón y hembra. No, no incluye. Jesús solamente confirmó que Adán y Eva estuvieron desde el principio de la creación y no miles de millones de años después. Entonces, si pudiéramos ver esta imagen aquí, dice que la cosmovisión de Jesús, o sea, cómo Jesús ve la creación, es que estaba en el principio Adán y Eva y después Cristo. Y más o menos hay un lapso de tiempo. Entonces no existe ese miles de millones de años. ¿Cuál es el punto de vista de la evolución? Es que está el inicio en la teoría del Big Bang, de la gran explosión y todo lo demás, y después hay un montón de tiempo hasta Adán y Eva. Y después viene Cristo. Entonces, y que el inicio fue allí, cuando se produjo esa explosión. Vamos a hablar en una oportunidad acerca de eso también más adelante. Oh, quédense con nosotros. Vamos a ver el quinto argumento en contra de los miles de millones de años. Y para todo cristiano, tiene que ser clave también. ¿Por qué? Porque los miles de millones de años contradicen lo que dice la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo contradicen? Bueno, vamos a estudiar dos pasajes. Uno de ellos es que dice que los científicos dicen que han encontrado espinas que tienen 300 o 400 millones de años. Imagínense, espinas que tienen 300 o 400 millones de años. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Génesis 3:18 dice, si lo podemos buscar allí, Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Cuándo dijo esto Dios? La Biblia dice que los espinas y los cardos se produjeron después del pecado de Adán y Eva. No miles de millones de años antes, sino que Dios dijo que se produzcan espinas y cardos. Entonces, ¿qué tiempo tienen? Bueno, desde el momento después del pecado, desde la creación. Después de la creación, después del pecado, allí surgieron e iniciaron las espinas y los cardos. No estaban antes. ¿Y por qué se produjeron? Porque Dios dijo, como un castigo para el pecado por el hombre. Y eso afectó a toda la tierra también, toda la creación. Si ustedes leen en la Biblia, dice que la tierra gime a causa del pecado también. Hay muchas consecuencias a causa del pecado y la creación también. La tierra tiene también esa marca. Otra, en esta parte que contradice la Biblia, es que los científicos dicen que hay dinosaurios que tienen cáncer en sus huesos. Los científicos han encontrado también que habían dinosaurios carnívoros. Y esto más o menos, si ustedes han estudiado la ciencia, dice, en la etapa tal, en la era mesozoica, en la era prehistórica, en la era tal y todo. En cada una de esas eras hay diferentes tipos de dinosaurios y muchos eran carnívoros, dice la ciencia. Y ahí le dan ahí miles de millones de años a cada uno de esos antes de Adán. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? En 1 Corintios 15:22 dice que la muerte entró como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Como consecuencia del pecado de Adán y Eva, entró la muerte y pasó a toda la humanidad, a todos nosotros. Entonces antes no morían los animales, pero como consecuencia del pecado también el hombre los animales también tuvieron esa consecuencia, ese castigo. En Génesis 1, 29 y 30, vamos a ver, no lo tenemos ahí. Génesis 1, 29 y 30, otra de las contradicciones es que dice, contradicciones con respecto a lo que dice la ciencia. Génesis 1, 29 y 30 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra,
y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esa era la dieta. Esa era la dieta del hombre. Y no solo del hombre, porque dice el 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. También los animales tenían esta dieta de plantas y de todo lo que producía la tierra. Entonces, toda planta verde era la comida de los animales también y de las aves también. Así que allí la ciencia dice, ¿verdad?, que habían animales carnívoros y dinosaurios y todo eso, pero la Biblia dice que no, que al principio, en la creación, todos comían plantas y semillas. En el caso de las plantas que dan semillas, árbol que da fruto y árbol que da semilla. Esa era la alimentación del hombre en aquel momento. La número 6, ya vamos casi llegando ahí al final. La número 6 dice que la idea de miles o de millones de años no se produjo con hechos científicos. No fue después de un estudio científico que se llegó a esta conclusión y se comprobó y se hizo la observación científica y todo. No se puede. ¿Por qué? La idea, vamos a leer el texto sacado ahí, ya les voy a dar la fuente donde sacamos toda esta información. Dice que la idea de los millones de años se desarrolló por geólogos que creían en Dios, pero que creían que Dios había iniciado solo el universo, o que había iniciado la evolución y después se había retirado. Y también esta idea de los millones de años surgió por geólogos ateos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y ellos, imagínense cuál fue la base de ellos. Suposiciones filosóficas, suposiciones antibíblicas, estaban en contra de la Biblia, y suposiciones religiosas también. ¿Y todo para qué? Para interpretar las observaciones de los elementos de la Tierra de una manera que contradecían lo que decía la Biblia. Ellos abiertamente contradijeron lo que decía la Biblia y metieron estos argumentos de millones de años y darle esta antigüedad a la Tierra. ¿Para qué? Para desacreditar la Biblia, para decir no ocupamos a Dios y sacar a Dios de sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que observaron ellos? Observaron las rocas, observaron los sedimentos y dijeron, no, eso tiene más años. Esto no tiene la edad de años que dice la Biblia, eso tiene más años. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los creacionistas, o sea, las personas que creemos en Dios, creemos en la creación, con la Biblia en la mano, con el pensamiento bíblico, analizaron también las rocas y los fósiles. Analizaron también los dinosaurios y todas las cosas. Pero cuando analizaron las rocas y los fósiles, ellos miran que todo confirma la historia bíblica. ¿Por qué? Ambos, tanto los cristianos como los científicos ateos, ven lo mismo, analizan lo mismo, las rocas y los fósiles, pero cada uno da una interpretación totalmente distinta al mismo hecho. ¿Por qué? Porque unos ya vienen con un preconcepto, es no, la ciencia tiene, y así tiene que ser, y por esto. Entonces ahí se fueron tras esa creencia, Entonces está en contra también de la Biblia. La última, la datación del carbono 14 no es correcta, no es confiable, tiene muchos errores. ¿Qué es la datación del carbono 14? Bueno, vamos a dedicar en un tiempo, muy probablemente el próximo lunes, para explicar en qué consiste esto, que es agarrar algo que para analizar, compararlo con el carbono 14 y decir, eso tiene tantos de millones de años. Pero tiene errores, no es correcto. Y los científicos, uno de los ejemplos es que han dado miles de millones de años
análisis de volcanes, análisis de lava, que tienen un siglo o algunas decenas de años de haber hecho erupción. Y así como esas, hay muchos errores donde se menciona que el carbono 14 no es confiable, la prueba del carbono 14 no es confiable. Entonces lo vamos a ampliar esto en una próxima clase, así que ahí quédense con nosotros. Bueno, hay más preguntas, yo sé que, pero no queremos avanzar tanto, sino que queremos que usted vea los hechos, que usted analice y saque sus propias conclusiones. Por un lado están los científicos, me gusta este dibujo porque dice que están los científicos, que dice que la Tierra tiene miles de millones de años. Y ellos lo aseguran y ellos lo dan ahí por hecho, por sentado. Pero también de otro lado está Dios. Y dice Dios, yo he creado todo en 6 días. Y lo aseguro y lo dejo escrito en la Biblia. Entonces la pregunta es esa. ¿A quién le vamos a creer? ¿Qué palabra tiene más valor o más validez? ¿Qué dicen los científicos o lo que dice Dios en la palabra? Como cristianos, ¿creemos lo que dice la Biblia? ¿Creemos que Dios tiene la autoridad? ¿Creemos que el relato de Génesis es literal, es histórico y que es verdadero? Entonces, si creemos eso, si creemos en la Biblia, creemos en Dios y creemos que el relato de Génesis es literal, entonces vamos a tener una conclusión y no en los miles de millones de años que dice la ciencia. Así que quédese con nosotros, vamos a seguir analizando más preguntas. La clase del miércoles, la clase del viernes, vamos a hablar ahí de Génesis 2, cómo Dios hizo, bueno, cuál es la diferencia entre Génesis 2 y Génesis 1, por qué Dios dejó ese relato de Génesis 2. Vamos a analizar también algo ahí con respecto a la imagen de Dios, que somos hechos a imagen de Dios. Nadie en la creación es hecho a la imagen de Dios. Hay otros seres vivos, sí, los animales, pero solo dice que Dios creó a alguien a su imagen y semejanza, y fue al hombre, fue a nosotros. Somos importantes para Dios y nos hizo diferentes a la creación. Entonces, teniendo esto en mente, teniendo todos los 7 argumentos, ¿cuántos años creen ustedes que tiene la Tierra? Lo vamos a contestar ahí en las próximas clases. Así que de aquí miran un link. Ese link es de donde sacamos esta información para esta clase de hoy, respuestas en Génesis. Ustedes pueden poner edad de la Tierra o los millones de años en el buscador que tiene ahí esa página y ahí les va a tirar a este link. Entonces, bueno, hermanos, ya se nos alargó el video, pero vamos despacio, vamos analizando todo y vamos dejando claro qué es lo que la Biblia dice. Después vamos a ir, sí, avanzando ya por bloques, vamos a estudiar tal vez a ciertos personajes, pero queremos dejar bien en claro la base. Lo que la Biblia dice acerca de la creación y que lo que yo creo de la creación afecta a lo que yo creo acerca de Dios. Así que, hermanos, creamos en Dios, creamos en su palabra, que es correcta y que es verdad. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase, si Dios lo permite.